Buenas tardes, días o noches, depende de dónde nos oiga, porque no puedo decir que nos vea. Tenemos un problema de aquí ¿qué será técnico? Que no pudimos liberarlo ahorita. No va a haber imagen, va a haber únicamente la voz. Y es una bendición poder compartir, aunque sea en voz, la palabra de Dios. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. ¿De qué se trata? La Biblia. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿De qué nos habla? ¿Cómo nos habla? Y todo aquello. La Biblia en ninguna palabra nos dice tienes que hacerlo. Es voluntario. De la relación que llevamos a cabo con Dios es personal, cada uno. Y es lo mismo predicamos o enseñamos o compartimos para aquellos que quieren escuchar la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, qué es lo que Dios nos dice por medio de su Hijo, por medio de sus siervos, anteriores profetas, eh, en estos tiempos, pues pastores, en aquellos tiempos del Señor, pues eran otras enseñanzas de otras índole, no de otra índole, sino de otras personas, con otra manera de enseñar. Esta tarde vamos a continuar viendo Mateo 7:21 y nada más vamos a ver ese versículo. Ya vimos ¿qué fue, amiga? 15 al 20. Del 15 al 20, vamos a ver el versículo 21 y dos versículos más los vamos a dejar para después. Este versículo 21 trae una información muy necesaria entenderla si queremos escuchar o entender qué nos dice la Biblia. Como cada enseñanza o cada compartimiento que presentamos, a pedir a ver si que nos lea en la versión Reina Valera, versión antigua, el versículo es nomás un versículo, el versículo 21 de Mateo 7:21. Nada más un versículo, cómo nos lo presenta. Y luego vemos cómo lo presenta la Biblia las Américas. Adelante, por favor. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Hasta ahí? Bien. Oras, por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por traernos con bien, Señor, el cuidado de este día, Señor, y pues Padre, por tu protección y todo, Señor. En esta tarde, Señor, venimos ante ti por nuestra esta predicación en tus manos, Señor. Que tú es el que unge y usa al que está predicando, Señor. Igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor, síguelos usando, síguelos guiando, Señor, y pues Padre, síguelos dando sabiduría y entendimiento, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender y aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor, y pues Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Padre, también venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú es el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura. Y pues, Padre, que abres la puerta que tienen que ser abierta, Señor, y cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. Que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Igualmente, Señor, te seguimos pidiendo por cada líder, Señor, cada líder de espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Todos te los ponemos en tus manos, Señor. Tú síguelos guiando, síguelos protegiendo, Señor, y pues Padre, sígueles dando sabiduría, Señor. Igualmente, Señor, tú conoces las situaciones alrededor del mundo, Señor, y pues Padre, te ponemos a cada persona y cada familia en tus manos, Señor. Tú eres el que los cuidas y los guías, Señor, y pues Padre, que sea nuevamente todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, gracias por tu gran misericordia, y pues Padre, gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Nuevamente todo te lo ponemos en tus manos, en nombre de Jesús te lo pedimos todo, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar entonces haciendo el comentario muy necesario para introducir la palabra del Señor. Ya hemos enseñado o compartido, o todavía no se pone en el video, ¿verdad? Hay una parte que donde hablamos de las falsas doctrinas, que es precisamente Mateo 7 del 15 al 20. Por eso que vamos al versículo 21. Pero esa porción de la palabra que vimos ya se trata de los falsos maestros,
las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, que son peligrosas, sí son muy peligrosas, pero más peligroso es no tener una definición correcta de qué es ser un cristiano. Ser nada más por apariencia, nada más aparentar que somos cristianos. El conocer la Biblia, los versículos, memorizarlos, no nos hace aptos como para decir ya somos salvos, si es que no aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas. Y ese es el punto en el que vamos a entrar, que es lo que dice precisamente también la Biblia, las Américas. Cómo nos presenta el versículo, cómo lo dice, cómo lo habla. Y si ponemos atención cómo nos lo deja saber el Señor, pues podemos entender un poco más. Dice el versículo que no hay mucha diferencia como lo presenta la Biblia Reina Valera. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino lo que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Vemos entonces que nos habla y nos dice, bueno, tú repites mi nombre, pero ¿qué tan sincero es tu corazón conmigo? Por decirlo dice el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios nos enseña que desde antes había enseñanzas que no eran correctas, lo que Dios había mandado que se enseñara. ¿Con quién lo mando? Con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros decimos somos cristianos, es porque tenemos el conocimiento y entendemos que somos seguidores de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, acatamos o obedecemos lo que la palabra de Dios nos dice por medio de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera nos enseña hoy la palabra de Dios? Bueno, por el Nuevo Testamento, porque antes estaban bajo la ley y ahora estamos bajo la gracia. Somos nuevos testamentarios. Todas las iglesias que hoy se dicen cristianas nos basamos únicamente en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es útil, sí. Ahí en 2 Timoteo 3:16, ¿qué nos dice? Acerca precisamente de la palabra de Dios. ¿Para qué es la palabra de Dios? ¿Cómo debemos usarla? ¿Cómo debemos entenderla? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice allí 2 Timoteo 3:16? Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Amén. Gracias, amiga. Entonces vemos que la palabra de Dios es para enseñar, para corregir, para instruir, no para exigir, no para obligar, sino para enseñar a aquellos que quieren ser enseñados. ¿Qué es lo que se debe enseñar? Lo que dice Romanos 10:17. Que dice Romanos 10:17. Nos dice algo muy claro y muy bien especificado. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Gracias, mija. En ese tiempo, cuando el Señor Jesucristo anduvo en este mundo, enseñaba en su ministerio, andaba enseñando, andaba predicando, andaba sanando, andaba liberando y todo eso. Pero había unos que se llamaban maestros, que se presentaban como maestros. Entre ellos estaban algunos escribas y fariseos, cuyas vidas generalmente distaban mucho de ajustarse a aquello que enseñaban. Cristo diría más tarde al pueblo que todo lo que os digan, os guardéis. Ahí en Mateo 23:3. Son cosas que tenemos que estar informados si queremos entender. Porque no se trata, repito, aunque parezca disco rayado, de forzar a que es que tienes que. Pues no tienes que si no quieres, pero deberías de tratar de darte una oportunidad de entender la palabra. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén, gracias, amiga. Porque dicen y no hacen, se llaman maestros, se llaman doctores, pero lo que predican no va de acuerdo a sus actos, a cómo llevan las cosas en su vida, a cómo llevan la enseñanza de la palabra de Dios. Introducen el texto de una manera alevosa, con ventaja, para sacar provecho. Y es lo que se refiere. ¿Por qué se volvió
Cristo enemigos de estos personajes que decían que eran doctores de la ley y que todos, no, bueno, no todos, hay que aclarar, algunos. Como en esos tiempos, no todos, pero algunos. Y no vamos a juzgar a nadie, no se trata de juzgar a nadie, sino ver la historia que nos cuenta la palabra de Dios, que no es un libro de historia, es un guía espiritual. Pero ¿cómo nos lo dice la palabra de Dios? Dice, porque aquellos que se llaman maestros, todo lo que te están enseñando es verdadero. Haz como ellos dicen, pero no hagas como ellos hacen, porque dicen y no hacen, ni con un dedo quieren hacer nada. Y eso se ve muy comúnmente en la actualidad también. Que no es que yo soy el ungido, es que yo soy el pastor. A mí, oye, espérate, el que murió en la cruz no fue un pastor terrenal, fue el pastor de pastores, el Señor de señores, que vino a derramar su sangre para preparar el camino para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero ¿de quién es la obra? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos llamó a predicar? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A nosotros mismos nos vamos a predicar de nosotros mismos? No. Se tiene que predicar la palabra de Dios limpia y pura y clara, aunque moleste. Porque la palabra de Dios molesta, enoja, enfada, enfurece. Y más si no queremos saber nada de las cosas de Dios. Eso nos deja ver que terminamos la enseñanza pasada y dice el versículo, ¿qué fue? Era del 15 al 20, creo que el 20. Dice, y por sus frutos los conocerás. ¿Por qué? Por sus frutos. ¿Qué es lo que nos da a entender esto? Si lo tienes, me lo lees, por favor. 7:20. Mateo 7:20 dice la palabra de Dios, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Y el 19 qué dice? Dice la palabra de Dios, todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échese en el fuego. Todo árbol que no, pero ¿qué es lo que vemos? Que por sus frutos no podemos nosotros, gracias amiga, hacernos disimulados simplemente porque alguien nos cae bien cuando la palabra de Dios está siendo leudada, está siendo manipulada para poder sacar el provecho que yo quiero. Porque yo quiero ser famoso, porque yo quiero que todos me vean. Pues es mejor que no ser famoso, es mejor no tener a nadie que te dé nada, porque Dios suple. Cuando verdaderamente hay una fe genuina en la persona, Dios nos da según lo que pidamos y nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre o el ser humano sembrare, eso mismo cosechará. Gálatas 6:7. Cada uno tenemos que entender que Dios nos deja entender y saber, nos deja la información correcta. ¿Cuál está buscando? Gálatas 6:7. ¿Me lo lees? No vaya a ser que me haya equivocado yo en algo. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Todo lo que el hombre o el ser humano sembrare, parafraseando el versículo, eso también segará. Las palabras de Cristo debieron ser motivo de reflexión para muchos mientras servían para despertar el resentimiento de aquellos que con sus obras deshacían las enseñanzas. No es de extrañar que desde el principio de su ministerio los fariseos, escribas, saduceos, herodianos se juntaban ¿para qué? Para planear matar ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué persona hay en el mundo que comience a hacer lo correcto que no sea odiada? ¿Qué persona hay en cualquier parte del mundo que comience a actuar de la manera correcta y es juzgado, y es perseguido, y es maldecido porque está haciendo lo correcto? Es que somos primermundistas. Confundimos la libertad con el libertinaje. Por eso en Isaías hay un versículo que dice que a lo bueno, ¿cuál es? Ya lo hemos leído varias veces, pero ¿qué pasa? Que Dios nos deja, mira, para que nadie te engañe, te estoy diciendo todo esto. No es para que te guste, es para que reciba la información correcta que dice la palabra de Dios. ¿Lo tienes el Isaías 55 qué? Isaías 5:20. 5:20, no era 55. Bueno, le puse otros 5. Esta es cada cosa que Dios nos deja en su palabra escrita. Nos da una información tremenda. ¿Qué dice?
Isaías 5:20 dice la palabra de Dios: hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjese bien cómo cambian, gracias, mira. Porque en estos momentos Dios ya me está estorbando. Ya no quiero saber nada de ese Dios. Quítenlo de las escuelas, quítenlo de las cortes, quiten la Biblia de todos lados. Y la gente, sí, sí, bravo. Oye, espérate, eres creación, no eres evolución. Y Dios te va a llamar a cuentas. Si tú puedes decir, o yo puedo decir, esta es mi vida, entonces controlamos nuestra vida. No nos hacemos viejos, no nos engordamos, no nos arrugamos, no nos enfermamos, que acabó mi cuerpo. Yo tomo decisiones, pero fíjate una cosa, que es Dios el que sabe, el que conoce el día que vas a partir y que voy a partir de este mundo, te guste o no. Hebreos 9:27, ¿qué dice? ¿Por qué es esto? Porque debemos entender que no basta decir Señor, Señor, sino buscar una convicción verdadera de que hemos entendido la palabra de Dios, de que somos cristianos verdaderos. ¿Lo tienes que dice? Dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido a los hombres que mueren una vez y después el juicio. Gracias, mire. Eso es lo que el ser humano no le gusta, que le digan, porque alguien le estableció que el ser humano muera, o el hombre muera, dice el hombre, pero el ser humano en general muera una sola vez y después al juicio. Y de aquello que hiciste en este mundo que te vas a llevar. Afanados en lo material, afanados en lo carnal. Es que yo, es que a mí, es que tú no has entendido que Dios es uno y que Dios no puede ser burlado. Dios te habla y vuelve a hablarnos y nos habla y nos vuelve, pero queremos más, queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, no queremos hacer lo que Él quiere que hagamos. Cuando en Hebreos 1 al 3 nos habla bien claro, 1 al 3, nos habla bien claro de qué es lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres y por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. La palabra de Dios, gracias. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la palabra de Dios está ahí para enseñarnos, para que aprendamos quién hizo el universo, quién es el que habló y quién es el que está hablando y de qué manera nos habla ahora, por medio de su Hijo. ¿Y en dónde encontramos esas palabras? En la Biblia. Pero ¿qué pasa? No te creas, le escribieron hombres, los pastores nomás quieren dinero. Y dime una cosa, cuando vas a la tienda, ¿no te cobran? Cuando vas al bar, ¿no te cobran? Cuando vas a poner gasolina, no te cobran. Y no es que la iglesia esté cobrando, sino que sale de tu corazón aquella disposición de querer cooperar. Si hay un pastor que exige el diezmo y ofrendas y más a fuerzas, estás mal. Dice que por sus frutos lo conocerás. Pues precisamente si no conoces la palabra de Dios, eres un candidato a ser engañado. Porque en 1 Corintios 9:6, cada uno de como propuso en su corazón. No es a fuerzas el dar, es voluntario y no es tienes que dar una cantidad, porque ese diezmo, como lo han atacado, no es el diezmo. 2 Corintios 9:7. Es 2 Corintios 9:7. ¿Cómo nos lo presenta? Dice la palabra de Dios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón, lo que tú quieras dar, lo que proponga tu corazón. ¿Qué es el corazón en la Biblia? Acá arriba, en la cabeza, no el músculo que bombea sangre, el centro del ser humano. ¿Qué es lo que has entendido de Dios? Y si eres cristiano, no es que se te repita porque quiero que lo hagas a fuerzas. Se repite para que entiendas. Si ya te fastidió el oír, si ya te hartó el oír de que te estén diciendo lo mismo, entonces analízate y piensa, ¿cuánto he hecho de lo que me dice la Biblia?
Por eso nosotros vemos ahí en qué Corintios, segunda Corintios 5:13. 13:5. 13:5, siempre lo pongo al otro lado. Sí, yo te voy a juzgar. No, yo no tengo por qué juzgarte. Como pastor, como siervo del Señor, no tengo por qué juzgar. Hay quien me juzgue, a ti y a mí. Y a mí más, porque tengo que enseñar lo que es verdad. ¿Qué dice? Según de Corintios 13:5 dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si ya no sois reprobados, si es que verdaderamente has entendido, aceptado la palabra de Dios. Como ¿a quién? ¿Quién es la palabra de Dios? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Obviamente que nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué se enseña en estos tiempos? ¿Qué dice Dios? Fíjate, en palabras comunes del mundo dice ponte al tiro porque te van a picar los ojos. ¿Qué dice Jeremías 23:16? Hablando Dios mismo, el Padre. Jeremías 23:16. Sí. Dice la palabra de Dios, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen desvanecer, hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. Amén. Encontramos entonces que las personas en todos lados hay gente buena, hay gente mala. En los políticos, en los conciertos, en el mundo, hay varios tipos de personas. No podemos decir que todos somos igual. No podemos meter a un policía honrado, honesto, que cuida su trabajo y cuida a la ciudadanía, de que es corrupto, porque lo son otros tantos. No podemos decir que todos somos ladrones porque alguien robó un banco. Cada uno en su pensamiento, en su disposición de querer entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice Mateo 24:11. Dice la palabra de Dios, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Primera de Timoteo 4:1. Dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Fíjese bien cómo uno lo deja bien claro, a espíritu de error, doctrina de qué, de demonios, ¿verdad? ¿Más claro? O así está bien. Y esos falsos profetas insisten, porque andan buscando quien los siga, quien le dé el billete. Aquí no estamos buscando nada. Inclusive ni pedimos póngale like, póngale la campanita. Gracias a Dios por las redes sociales. Porque podemos comunicar fácil. ¿Qué dice Marcos 13:22? Dice la palabra de Dios, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios para engañar, si se pudiese, aún a los elegidos. Sí, para engañar, gracias. Para engañar, si se pudiese, aún los elegidos, aquellos que realmente conocen la palabra de Dios. Repito, no basta conocer la palabra, si no la ponemos por obra en nuestras vidas. Una vez pasó algo muy tremendo que me llamó a mí mucho la atención y se me quedó. Un niño le preguntó a un pastor, oiga, le hizo una pregunta acerca de Dios. Y la reacción del pastor fue, nunca pensé que un niño se atreviera a preguntarme eso. Pues estamos puestos, y fíjese bien, para contestar, no para debatir las preguntas que haya de los niños y de los niños espirituales. Estamos para enseñar, estamos para instruir y ser instruidos y ser enseñados. Porque aunque usted no lo crea, usted me puede enseñar una gran lección a mí espiritual, si usted se dispone. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Que introducirán, ¿qué? Encubiertamente herejías de perdición, ¿sí lo que le dice, verdad? ¿Y negarán al Señor? No. En segunda de Pedro 2:1. Dice la palabra de Dios, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada.
Gracias. Ya tienen la recompensa anunciada, pero aún así no hay temor de Dios porque no quieren someterse a Dios. ¿Por qué no quieren someterse a Dios? Porque me quita lo que yo quiero. Yo quiero ser famoso, yo quiero tener el mejor carro, quiero un Lamborghini, quiero la ropa de marca, quiero los mejores perfumes y dejo a Dios a un lado y me meto a hacer lo que yo quiera. Pues esa es decisión de cada uno, según la convicción y la disposición que tenga uno para conocer, entender y obedecer la palabra de Dios. Esto es para los cristianos. Cuando ya eres cristiano, supuestamente tienes que obedecer la palabra de Dios. No el no creyente no tiene ley para eso. La autoridad de Cristo no está sobre el no creyente, porque en sí, que está en el no creyente, el espíritu de incredulidad lo domina. En Corintios 4:4, segundo de Corintios 4:4, ¿qué nos dice? Porque no entiende. Hay cosas que debemos entender. ¿Por qué? ¿Lo tienes? ¿Qué dice? Según de Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Y déjame decirle, y eso ya están dentro muchas veces del templo. Por eso leímos en 2 de Pedro 2:1, la parte final, dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. La recompensa a aquellos que realmente han sido expuestos a la palabra de Dios y conocen versículos de memoria y los usan para cubrirse de una falsa creencia, de un falso cristianismo. Por eso dice la palabra, por sus frutos los conocerás. No más los falsos profetas, los falsos cristianos también. Son muy, Señor, ¿sí? Es que quién sabe cómo estará con el Señor, por está pasando eso. Es que ese hermano no más esté predicando. Es que, ¿no? Aquí no estamos pidiendo nada, repito. Si te gusta la predicación, si aprendiste algo, si quieres oír algo, adelante. Si no, olvídate, no tienes que. Nosotros si leemos el versículo 21 de Mateo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino esa parte. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero ¿cómo vas a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Si al Hijo que vino, que Él envió, no le creemos. Además del peligro de las falsas enseñanzas, hay esto, tan grave como eso mismo, las falsas enseñanzas, del autoengaño. Perdón. Del autoengaño, hay algunos que continuamente llaman a Jesús Señor, lo hacen repetidamente. Algo que lo hace, y ese repetimiento es algo que está en el idioma hebreo, que resalta el señorío o la alteza de aquella persona. Eso de mencionar a veces un nombre era una forma de enaltecer a aquella persona a la que nos referimos. Se hace referencia a personas que reconocen el señorío de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que, si reconocemos el señorío de Jesús en nuestras vidas? Porque no nomás como el Salvador. Hay quienes nomás quieren que sea el Salvador y no quieren que sea el Señor de nuestras vidas. Como dice Romanos 12:1, que es una petición que hace Pablo a todo creyente. Dice la palabra de Dios, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es decir, son aquellos que están usando continuamente el nombre del Señor Jesús. Advierte a la gente del peligro que supone una profesión o decir yo soy cristiano sin conversión. Si no hay en nosotros una conversión genuina, si no hay en el ser humano una convicción de que Dios es verdadero, entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender como cristiano? Dice la palabra de Dios
no de piedad aparente, que descansa en conceptos, pero en fe. No es por tradiciones, no es por otra cosa más que por fe. Si hemos entendido la palabra de Dios, recordamos que dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír que la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios tiene poder? Sí, pero es necesario que entendamos que la palabra de Dios tiene poder para aquellos que lo han admitido en sus vidas. Queremos que Dios haga milagros si no creemos en Él para nada. Perdón. Queremos que Dios haga los milagros que nosotros le pedimos y no queremos hacer lo que Él nos pide que hagamos. No para salvación si somos cristianos, sino por la salvación. Si verdaderamente hay una salvación en nosotros, debe haber unos frutos de acuerdo a lo que profesamos y decimos que somos. Hay muchas cosas que tenemos que tener mucho en cuenta. Si nosotros entendemos que hay engañadores y que hay quien miente y hablan muy embelezadoramente, que te convencen, si es que no estás bien enterado de la palabra de Dios, si es que no estás bien convencido de que Dios es verdadero. De nada sirve que conozcas la Biblia al revés y al derecho. El enemigo la conoce. ¿Con qué crees que atacó al Señor en las tentaciones en el desierto? Con la palabra del mismo. Por eso le dijo ahí en Mateo 4:6, no tentarás al Señor tu Dios. Algo así, si me lo lees, por favor. Mateo 4:7. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Además, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos resistir al enemigo, como dice Santiago? Resistir al diablo de vosotros. 4:7. 4:7, Santiago 4:7, ¿cómo lo dice? Santiago 4:7 dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. La palabra de Dios no nos dice peleate con el diablo, agárrate con él. Nos dice, ¿sabes qué? Resístelo. Pero ¿cómo lo vas a resistir? En Cristo Jesús, en su poder, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Si es que verdaderamente tienes a Cristo en tu corazón, si es que verdaderamente el Espíritu Santo te guía y me guía, entonces nosotros hay el poder divino de poder decirle al enemigo, basta, escrito está. Porque el que muere en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Y nosotros sabemos el fin del enemigo. Si él viene y nos tienta y nos acusa, hay que recordarle cuál es su final también. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció en la cruz. Mateo 4:10. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Vete, porque escrito está. Porque al Señor tu Dios, ¿a qué adorarás? Y a Él solo servirás. ¿Qué estamos viendo ahí? El sometimiento del enemigo a los pies del Señor. ¿Tiene poder el Señor para librarnos de tentación? Claro que lo tiene, pero nos advierte y nos dice, 1 Juan 4:1. Dice la palabra de Dios, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Porque muchos falsos profetas, pero fíjese bien cómo nos dice, no dice prueba al hombre. Obviamente que es el hombre, pero ¿qué espíritu tiene ese hombre? Pues amado, no creáis a todo espíritu que hay en el ser humano, en el hombre, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Con todas esas advertencias, con todas esas alarmas, con todas esas alertas, ¿no queremos poner atención? A mí me toca predicar, como a muchos consiervos, como muchos pastores verdaderos que predican la palabra de Dios limpia y pura y directa. Porque no vamos a embelezar oídos, sino vamos a dar a conocer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? Pues fíjate, pon atención. Para que tengas el poder de resistir al enemigo, ahí en Lucas 9:23, el Señor Jesucristo nos dice algo muy importante.
Ya nos dijo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dice ahí? Dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. Tenemos que entender que, gracias, mira, que el Señor nos dice, ¿sabes qué? Para seguirme tienes que negarte a ti mismo. Que debes de presentar tu cuerpo ¿qué? En sacrificio vivo. ¿Para qué? Para que puedas resistir al enemigo y salir victorioso. La victoria la tenemos nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? La incredulidad de muchos nos hace pensar en otras cosas. Porque la incredulidad es la que lleva a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los falsos doctores a enseñar por lucro, por sacarle a la gente lo más que puedan. Pero no es el caso de la palabra de Dios. La palabra está diciendo espiritualmente, en este mundo físico, estás viviendo para ser probado constantemente. Ahí en Hechos que dice que es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Porque tenemos que entender que Dios nos habla claro, limpio y directo. Y a muchos no nos gusta. Ay, no, eso ya, ay, ya no quiero saber, no quiero ir. Pues, decisión de cada quien. A fuerza no. Hechos 14:22 dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gracias, porque menester que con muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Y quiénes van a entrar al reino de Dios? Según el versículo 21, la última parte del versículo, dice, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que esté en los cielos. ¿El que hace quién? La voluntad de mi Padre, que esté en los cielos. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O estamos haciendo la voluntad de nosotros mismos? Es que el enemigo es por la excusa a nosotros mismos, de nuestras propias decisiones, tomamos esas actitudes y las llevamos a cabo y culpamos no porque esté defendiendo al enemigo, sino que el mismo ser humano se busca su mal. Dice, someteos pues a Dios, niégate a ti mismo, ¿verdad? Así dice el 9:23 de... Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. 9:23, Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Niéguese a sí mismo, gracias. Así como se negó el Señor a sí mismo, se humilló ahí en Filipenses 2, del 5 al 11, para no tener. Fíjese bien, el Señor se humilló a sí mismo. El Señor obedeció. Pero, ¿qué pasó? ¿Lo tienes? Adelante. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Tenemos toda la información, gracias. Fue obediente y se humilló a sí mismo siendo Dios mismo. ¿Cómo decimos que siendo Dios mismo? Pues si nosotros leemos la Biblia sabemos lo que dice Juan 1:1. El Evangelio de Juan 1:1, mijo, por favor. Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Y el verbo era Dios. Y ese verbo fue encarnado. ¿Y quién es Jesucristo? Se le dio un cuerpo humano. Pues lo hizo ¿qué? Lo santificó, lo purificó y santificó ese cuerpo y lo llevó con él. Y está a la diestra de Dios Padre, sentado, no está sin hacer nada. Allí que es 2 de Pedro 2:1, me parece. Abogado tenemos, ¿verdad? Primera de Juan. Adelante. Primera de Juan 2:1 dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Abogado tenemos ante el Padre Jesucristo. Si alguno hubiera pecado,
Pero ¿qué necesitamos, gracias amigo? Tener la convicción y la seguridad de que soy cristiano. Todas las riquezas espirituales para el ser humano, al creyente, se basan totalmente en la fe. ¿Pero en la fe de quién? En la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué? Para que todo aquel que en Él cree. ¿En quién? En Cristo Jesús. No se pierda más, tenga vida eterna. ¿Por qué es tanta insistencia? Porque en estos tiempos, como en tiempos antiguos, pero ahora es más fuerte todavía el ataque, hay mucha falsa información de la palabra de Dios. La venden, la hacen, no es por obras, dice, no es por los eventos que hagas, es por tu disposición que tienes para ir o por donde vayas caminando en este mundo, predicando el Evangelio. ¿Por qué? Para que sepan aquellas personas que no han creído en Cristo Jesús. Si tú has creído en Cristo Jesús, has recibido la bendición y tienes y tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. No somos únicos. Todo creyente verdadero tenemos el Espíritu Santo de Dios y podemos resistir al enemigo. No luchamos con él, no nos ponemos con él. Allí en Judas, cuando luchaba el arcángel Miguel con el enemigo, ¿qué le dijo? No se agarró con él a golpe, ni lo maldijo. ¿Qué le dijo? Todos esos versículos tienen mucho relativo para que entendamos que la palabra de Dios está ahí, para que la entendamos más claramente. Pero si no ponemos atención, ¿lo tienes? ¿Qué versículo es? Judas 9. Dice la palabra de Dios, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Nosotros las armas que tenemos, gracias, son espirituales. No es que saque el machete, es que agarra las maldiciones, no. Que el Señor lo reprenda. Es lo más sencillo y que el Señor lo reprenda. No, yo no me voy a poner a luchar con este personaje. ¿Por qué? Porque es más poderoso que mis fuerzas humanas. Pero en Cristo Jesús me enseña que no me lo enfrente, sino que le diga, escrito está. Que el Señor te reprenda. Y así de fácil y sencillo es, pero cuando entendemos que el poder está en Cristo Jesús y de su Espíritu Santo, entonces el Padre deja que obre todo eso en cada creyente verdadero. Es que allá no importa. Lo importante es entender, saber, para que no seamos engañados. Por eso vimos ahí en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo y andan como su patrón, como su dueño, como leones rugientes, a ver dónde entran, como disfrazados de ovejas, pero son, dice la Biblia, son lobos rapaces, que entran a ver cómo agreden al rebaño de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 6:13? Porque creo que lo tengo equivocado yo. Apocalipsis 16:13. Dice la palabra de Dios, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Amén. ¿Y vio? ¿Quién vio salir? ¿Quién es el que está hablando? Juan. ¿O quién? Juan. ¿Y vio salir qué? 3 espíritus inmundos. ¿De qué? De la bestia, del falso profeta y del dragón. ¿Sí? Si no vamos a contar los espíritus, porque si salen 3 de cada uno y son 3, pues ustedes me dirán. Pero realmente el punto es, el enemigo, a lo que mucha gente dice, la magia. El truco es la magia, el engaño para hacer ver lo que quiere la gente. Nosotros podemos ver ahí en Hechos 8, 9 al 12 que dice, hablando de falsos profetas, y no es nuevo, eso ha sido siempre. ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios,
Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mago en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, esta es la gran virtud de Dios, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo, mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. El punto aquí es, gracias, ¿de qué habla? De que había hombres que usaban magia. Porque alguien dijo por ahí, es que Dios usa magia. No, es potencia de Dios. La magia es la madre o el padre del engaño. Como dice Juan 8:44, que nos habla de que quién es el padre de mentira, quién es el padre del engaño. Sí, creo que es 8:44, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicidio ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Es engañador. Gracias. ¿Qué es la magia? Engaño. No es potencia de Dios, como muchos piensan. Dios no es magia, Dios es poder, Dios es absoluto. Nos guste o no nos guste, lo creamos o no lo creamos. Y esos mentirosos, y la bestia, vamos a ver qué va a pasar con ellos en Apocalipsis 19:20. Y eso es lo que debemos poner atención a aquellos que no han creído todavía. Dice la palabra de Dios, y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos entre de un lago de fuego ardiendo en azufre. Dentro de un lago de fuego, vivos, ¿verdad? Dentro de un lago de fuego y azufre. ¿Quién fue lanzado ahí? El falso profeta. La bestia. ¿Quién más? La bestia, el profeta, y los que habían engañado y que tomaron la señal de la bestia. Habían engañado. ¿De qué? ¿Qué es eso? La magia. Engaño. ¿Qué es lo que la gente ve? Vi un fantasma. Vi a esto. Vi al otro. ¿Sabes qué? Tienen el poder de cambiar, de disfrazarse. Hay versículos que nos enseñan, por cierto. Es Corintios, ¿qué? Y no es de admiración. Pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Son cosas que tenemos que tener bien claras para que no seamos engañados, porque ¿cuál es el final del engañador y de los engañados? ¿Por qué? Por incredulidad. Porque creen lo que dice aquel, porque creen lo que dice el otro, pero no agarran una Biblia y se ponen a leer y a investigar realmente qué es la palabra de Dios, qué es el pan de vida, qué es la fuente de agua que saltan para vida eterna. Todas estas cosas tenemos que entender que Dios las puso allí para que las sepamos y estemos advertidos que hay falsos profetas. ¿Qué vas a hacer? ¿La tienes? Adelante. Segunda de Corintios 11, 14, 15, dice la palabra de Dios, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuyo fin, pero ¿qué es lo que pasa? Se disfrazan, tienen el poder de presentarse de la manera que ellos quieran, como personas, como joven, como mujer, como ancianos, como lo que quieran ellos, lo que quiere el ser humano ver, eso va a ver. Es que los hombres, si supieran ustedes que los seres que habitan con nosotros, invisibles que no vemos, tienen la capacidad de ir al espacio y regresar. Si supieran ustedes que el engaño es tremendo y que está siendo utilizado para engañar a la gente porque los tiempos se van acercando. Por eso dice Apocalipsis 20:10. Dice la palabra de Dios,
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Gracias, amiga. Fíjese bien lo que dice aquí y cómo lo explica. Dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde el bestia y el falso profeta serán atormentados día y noche para siempre. ¿Serán qué? Atormentados día y noche para siempre. ¿Y a dónde van todos los incrédulos? Todos aquellos que dicen, eso no es cierto. Pues bueno, no es porque uno se los desee. Pero ¿qué dice la palabra? Es que me voy a ir al infierno y voy a andar de parranda con mis amigos. ¿Será? Fíjate lo que dice. Serán atormentados día y noche. ¿Dónde? En el lago de fuego. Todo por no querer entender que Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero eso depende de cada quien. ¿Lo quieres entender? Yo no predico muy bonito con palabras muy finas y elegantes y hacerte sentir que tus sentimientos y tus emociones, porque para mí no es el caso. El caso es que entiendas. Por eso Pablo, ahí en Hechos 20:29, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Que no perdonarán al ganado, al rebaño. Gracias, amiga. Entrarán, y la advertencia está desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero lo queremos entender. Pues eso depende de cada quien. Es que no me gusta cómo predica. No se predica para que guste. Se informa, se da a entender qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Primera de Juan 2, 18 y 19? Dice la palabra de Dios, hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído, el anticristo ha de venir, así también en el presente han comenzado a hacer muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Exacto, gracias, amiga. Todos no son, salieron de la iglesia. Salieron con el conocimiento, pero es que yo quiero ser el pastor. Ese pastor era un borracho. Ese pastor era esto. Deberían de ver lo que hizo Dios con ese ser, con ese pastor. ¿De dónde lo sacó? ¿Y dónde está ahora ese pastor? No tiene una congregación grandísima. No está pidiendo diezmos ni donaciones. Está pidiendo únicamente que escuche la palabra de Dios. Para que puedas entender que lo que quiere Dios de ti es tu alma. Cerramos con 1 Corintios 11:19. Dice la palabra de Dios, porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Amén. Para que sean que probados, para los que son probados se manifiesten entre nosotros, de que son verdaderos. ¿Qué es lo que necesitamos? Cada día entender que somos probados cada día. Es que yo no entiendo por qué Dios sabe lo que hace. Dios no, hay un dicho en el mundo que dice, Dios aprieta pero no ahorca. Dios sabe hasta dónde tiene la resistencia. Dios conoce y sabe el pensamiento y el corazón de cada persona. Por eso vemos ahí en Gálatas 6:7, ya lo dije, pero si me lo lees de la Biblia, que mejor. Y luego me lees Mateo 18:7. Gálatas 6:7 dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mateo 18:7. Dice la palabra de Dios, ay del mundo por los escándalos, porque necesario es que vengan escándalos, mas ay de aquel hombre por el cual viniere el escándalo. Amén. Todo, gracias, todo está puesto por Dios de una manera que lo entendemos, pero, repito, Dios no va a forzar a nadie a creerle. Dios no va a forzar a nadie a obedecer al llamamiento a salvación.
Porque no basta creer en Dios, no basta creer en el Señor Jesucristo. Porque nosotros bien vemos y sabemos, ahí en Santiago hay un versículo que dice, los demonios creen, y si lo tienes mejor. ¿Por qué de la Biblia? Para que sea bíblico todo, no, porque yo digo y se me pone la gana y no estoy metiendo versículos de relleno. Son lo que lleva la palabra de Dios a ser entendida ampliamente. ¿Lo tienes? Son cosas que tenemos muchas las veces, o uno como pastor, a veces dicen, híjole, ¿y si se ofenden? ¿Y si se molestan? Pero ¿sabes qué? Prefiero que te molestes aquí conmigo en vida y no en el cielo porque no te lo dije. Porque mi trabajo es informar. ¿Lo quieres? Bien. ¿No lo quieres? Estás en tu pleno derecho y se respeta la creencia de cada quien. Y nada más advertir, los tiempos son muy claros en las guerras. Mateo 24 nos habla. ¿Lo tienes? Santiago 2:19 dice la palabra de Dios. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Necesitamos entender que la palabra de Dios tiene poder. Pero si tú quieres, no es que, es que todo, no. La palabra de Dios tiene poder. Yo podría hablar de milagros que ha hecho en mi vida. Yo podría hablar de todas las bendiciones que el Señor me da. ¿Por qué vivo feliz a pesar de todas las cosas? Pero no se trata de mí. Se trata de compartir la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace en tu vida? ¿O qué ha hecho en tu vida? Que tú no lo puedes ver. Si amanecemos cada mañana es porque lo permite. Es disposición de cada uno el querer creerle a Dios, porque no basta creerle. Los demonios creen y tiemblan, pero no por eso son salvos. Si dice un versículo que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. No basta creer, hay que creerle a Dios, hay que creerle al Señor, a que envió Dios al Padre, a su Hijo, a este mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque Dios ha mostrado grandemente su amor para con nosotros. Dice la palabra de Dios que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no nomás murió, sino resucitó. Y está a la diestra de Dios, como vimos, intercediendo por cada creyente. Cuando el enemigo va y acusa, y mira lo que están haciendo tus hijos, el Señor entra a la defensa y dice, aquí está el acta, yo ya la pagué. Por eso, si el enemigo te ataca, recuérdale quién es su Dios, a cuál debe adorar. Como dice Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La pregunta sería, ¿y tú a quién estás sirviendo? Analízate y mira. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, gracias por tu amor y tu paciencia. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén. Bendice a aquellas personas que con gusto escuchan tu palabra. No al predicador, no al hombre, sino tu palabra. ¿Qué dice tu palabra? ¿De qué se trata? Analizando, buscando siempre la verdad por medio de tu Espíritu Santo. Bendice a cada hermano nuestro donde quiera que esté, a cada siervo tuyo, a todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, sé con ellos, aun aquellos que hacen malamente uso de ese llamamiento, de este ministerio tan hermoso y tan bello que es la redención de la humanidad en tu Hijo Jesucristo. Bendícenos y cuídanos y guárdanos de todo mal. En Cristo Jesús te lo imploramos, en perdón de sus pecados. Amén. El Señor les bendiga.